Y Padre, este día nosotros elevamos, mi Dios, nuestras voces al cielo y de igual decimos, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y Padre mío, nos entregamos completamente a ti, oh Señor, este día para que tú seas a través de tu palabra ministrando a nuestros corazones y hablando de una forma personal a cada uno de nosotros, Padre. Enos aquí tus hijos, mi Dios, ábrenos, mi Dios, el entendimiento, quita de nosotros toda distracción. Quita de nosotros toda preocupación y permite, oh Padre Celestial, que este día seamos, mi Dios, enfocados 100% en ti y en tu palabra. Y, oh Padre Santo, seas tú, Señor, dando a nosotros, Señor, esa bendición de escucharte y decir a nosotros, bien hecho, buen, fiel siervo. Gracias, Padre, aquí estamos. Háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor los bendiga. Gloria a Dios. Estamos nuevamente celebrando este día, el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Estamos celebrando este día. Hermanos, es un día muy especial, muy importante para nosotros. Especialmente por el hecho de que vemos cómo la palabra de Dios, el Señor Jesús, a medida que Él continuó caminando en el mundo a través de lo que Dios estableció para Él y ministrar a través de su persona a diferentes personas, como él en todo momento iba apuntando hacia ese día, hacia el día en el cual Él sería, el cual vendría a la ciudad de Jerusalén, entraría por la ciudad de Jerusalén, sería mirado o observado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y eventualmente el día viernes crucificado, sea sacrificado por los pecados de la humanidad. Y entender eso, hermanos, desde un trasfondo bíblico, saber eso, sabiendo, entendiendo lo que Dios en su infinita misericordia hizo para nosotros, hermanos, de verdad, ¿nos llena de qué? Nos llena de gozo, nos llena de esperanza, porque tenemos los ojos puestos en aquel que literalmente lo hizo todo por nosotros y para nosotros. Así es de que hoy día vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 12, y vamos a estudiar de los versículos 12 al 19, y el tema de hoy es la entrada del gran rey, la entrada del gran rey. Pero para poder entender el contexto de lo que el día de hoy vamos a estudiar, es importante entender lo que estaba pasando en la ciudad de Jerusalén. Los judíos viajaron a Jerusalén de todas partes del mundo, conocido, a celebrar una de las fiestas que Dios dejó como requisito para ellos celebrar todos los años. Todos los años. En el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, el Señor dice a Moisés, y Moisés dice al pueblo, dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios estipuló en su palabra que cada varón de la descendencia de los judíos tenía que comparecer ante la ciudad de Jerusalén, lugar donde Dios estableció el lugar de adoración, y traer ahí a esta ciudad un sacrificio, a celebrar las 3 diferentes fiestas. La primera fiesta que celebraban era la fiesta de los panes sin levadura, la cual nosotros conocemos como la Pascua. La Pascua. La segunda fiesta que celebraban era la fiesta solemne de las semanas, en la que nosotros conocemos el día de hoy como la semana del Pentecostés. La tercera fiesta que celebraban era la fiesta solemne de los
tabernáculos. O sea, se juntaba todo el pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén y construían casitas de campaña y dormían al intemperie en la parte de afuera, recordando los 40 años que ellos estuvieron vagando en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, a las fiestas solemnes de los panes sin levadura, cada israelita debía traer consigo un cordero sin defecto de un año. Dios lo estableció de esa manera en el libro de Éxodo, capítulo 12. En el libro de Éxodo, capítulo 12, dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el principio, será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y en el versículo 5 dice, y el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dios dice a Moisés que en el 10 del mes se tomase un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Ahora, hermanos, el 10 del mes es lo que el día de hoy celebramos nosotros y conocemos como el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque estamos en plena celebración judía, estamos celebrando lo que es la Pascua. Estamos celebrando la Pascua. Y el día de hoy, el día domingo, este domingo en el cual nosotros estamos celebrando el Domingo de Ramos, es lo que Dios estableció para la nación de Israel como el día 10 del mes, para que todos ellos escogiesen un cordero de la manada, un cordero blanco, puro y sin mancha, de un año de edad, y lo trajesen y lo inmolasen en el día 14 y pusiesen la sangre sobre los dinteles de sus casas, porque esa noche iba a pasar el ángel de Jehová e iba a quitar la vida a todo primogénito egipcio. Podemos entender que la palabra de Dios nos va alineando y enseñando a nosotros paso a paso lo que cada uno de estos días significa en el calendario del Señor, en el calendario de Dios. Por ello, el 10 del mes, el domingo, que es el domingo, la ciudad de Jerusalén estaba llena de hombres con sus corderos bajo el brazo, camino hacia el templo, hacia los sacerdotes, para entregar a ellos, ¿qué? Para entregar a ellos su cordero para el sacrificio. Ese día era un día sumamente ocupado. Todo varón judío que representaba una familia venía a la ciudad de Jerusalén, traía un cordero bajo el brazo, llegaba y lo entregaba en las manos del sacerdote. Lo entregaba en las manos del sacerdote. El sacerdote agarraba el cordero y entonces agarraba el cordero y lo ponía en un corral. Ponía el cordero en el corral. Y el cordero se iba a mantener en ese corral por un lapso de 4 días. Y en esos 4 días el sacerdote iba
a observar el cordero. Lo iba a observar. Iba a observar que ese cordero no estuviese enfermo. Iba a observar que ese cordero estuviese perfecto. Así que cuando caminase normal. Iba a observar el cordero que no tuviese ninguna clase de defecto. Porque el día 14, ese cordero tenía que ser inmolado. Inmolado por los pecados de la familia que lo trajo al sacerdote en la ciudad de Jerusalén. Por ello, miramos en las Sagradas Escrituras que ese mismo día en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de Betsaida, subió un cordero. Y cuando Juan el Bautista mira por primera vez a Jesús llegar hacia él en el río Jordán, y Jesús caminando hacia donde estaba Juan el Bautista bautizando en el medio del río Jordán, Juan el Bautista baja a aquella persona que estaba bautizando, lo saca del agua y cuando levanta los ojos, mira a Jesús. Saca al hombre del agua y ve a Jesús y mira hacia Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Dios le dice a Moisés, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hermanos, en el Evangelio de Mateo, Lucas, Marcos y en el libro de Juan, encontramos que los líderes religiosos de la ciudad de Jerusalén, después de que el Hijo de Dios, Jesús, entró de una manera triunfante en la ciudad de Jerusalén por 4 días. Por 4 días observaron a Jesús. Por 4 días. Por 4 días le miraron, enseñaron el templo. Por 4 días le hicieron a él preguntas teológicas, las cuales Jesús, el Hijo de Dios, contestó de una manera positiva y no hubo en él falta alguna para poderle entonces acusar y quitarle la vida. O sea, descalificarlo para que pudiese ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay algo más importante aún. Hay algo más importante aún. ¿Por qué, iglesia? Porque no solamente estamos viendo que Jesús, el Hijo de Dios, que subió a la ciudad de Jerusalén y va a entrar en la ciudad de Jerusalén como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual va a ser inmolado por los pecados de la humanidad, vemos también el cumplimiento de la palabra profética que Dios dejó escrito y estipulado para que toda la nación de Israel, todos aquellos que habían estudiado la palabra de Dios, habían leído la palabra de Dios, entendiesen y esperasen y observasen los tiempos y entendiesen que ese día era el día en el cual la palabra de Dios decía que se iba a cumplir este evento profético. Ahora miremos lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque en el 10 del mes, cuando el Cordero de Dios sube a la ciudad de Jerusalén, en el mes de Nisan, o sea, el mes en el cual Jesús subió, podemos ver en los récords históricos seculares que fue exactamente el día 6 de abril. Cuando el pueblo llegó a la ciudad de Jerusalén con sus corderos bajo el brazo y cuando Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén y entró en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca del Mesías? Cientos de años antes de que este evento se diese,
ya el profeta Daniel lo había profetizado. No solamente lo profetizó, sino que le puso un timer, o sea, le dio cumplimiento exacto de días, de meses y de años. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20, Daniel 9:20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con proeza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25, escucha bien. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Dios le reveló al profeta Daniel los eventos futuros. Le reveló al profeta Daniel el domingo de Ramos, el cual el día de hoy tú y yo celebramos, el domingo en el cual Jesús sube a la ciudad de Jerusalén y le dice a él el día, la fecha y el tiempo en el cual iban a ocurrir todas estas cosas. Le dice a él primeramente, ¿qué le dice? Dice que 70 semanas están, ¿qué? Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas le dice el Señor a Daniel. Ahora, hermanos, cada semana es aquí representada como una unidad de 7 años. Cada semana es representada como una unidad de 7 años. O sea, la primera unidad de semanas es de 7 semanas. Y si hacemos la multiplicación, 7 por 7 nos da 49 años. ¿Sabes cuánto tiempo tomó reconstruir la ciudad de Jerusalén? 49 años. 49 años tomó reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero después nos dice que la segunda unidad serían 62 semanas. Si hacemos las matemáticas, diríamos 62 por 7 equivale suma un número total de 434 años. 434 años. Lo que conocemos el día de hoy como los 434 años de silencio, donde Dios no habló, donde Dios no se reveló a su pueblo, son estos años los cuales el Señor nos está hablando. Así es de que si hacemos la suma,
miramos 434 más 49 años, da un total de 483 años hasta el día en el cual el Mesías, el Salvador del mundo, entraría en la ciudad de Jerusalén y sería proclamado Rey de Israel. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos y vemos en la palabra de Dios, hermanos, ¿cuándo fue dado el edicto? Podemos comenzar a contar los años. Podemos comenzar a deducir los años y podemos llegar a la fecha exacta, el día exacto cuando Jesús, el Hijo de Dios, iba a entrar en la ciudad de Jerusalén. Bueno, la palabra de Dios nos dice que fue el rey Artajerjes el cual dio el edicto para que se reconstruyera la ciudad. Y este edicto fue dado en el libro de Nehemías capítulo 2 versículo 1. En el libro de Nehemías 2:1 dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, nos dice Nehemías, y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y escucha bien lo que dice: y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¡Pum! Ahí comienza el conteo. Ahí comienza el conteo. ¿Por qué, hermanos? Porque el ángel Gabriel le dice a Daniel, de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas. Digo, 62 semanas. Si vemos que 7 por 7 son 49, que fue el tiempo que tomó reconstruir la ciudad de Jerusalén. 49 años para construir la ciudad de Jerusalén. Entonces entendemos que 434 semanas fueron 434 años de silencio. Lo sumamos, tenemos un total de 483 años hasta el Mesías príncipe. Y el rey Artajerjes autorizó a Nehemías reconstruir la ciudad santa Jerusalén en el mes de marzo, el día 14 del año 445 antes de Cristo. El día 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Y si hacemos las matemáticas correctamente, usando años de 360 días, que era lo que se usaba anteriormente, entonces tenemos 483 por 360, nos da un total de 173,880 días, que marca la entrada del Mesías príncipe a la ciudad de Jerusalén en el mes de Nisan, el domingo 6 de abril. El domingo 6 de abril.
cumplimiento de la profecía a la perfección. A la perfección. Ahora, hermanos, esto para ustedes y para mí debería de ser excitante. Porque podemos entender y ver que la palabra de Dios, las sagradas escrituras son claras, son precisas y podemos confiar en ellas. Por ello, es por lo que Jesús dice en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 34. Escuchen bien estas palabras, porque Jesús conocía perfectamente la palabra de Dios. Y en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 34, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué crees que Jesús dijo estas palabras? Cuando estaba en el monte de los olivos para descender a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué crees que dijo estas palabras? Porque Jesús sabía que lo que de él se había escrito estaba en las sagradas escrituras. Que si la nación de Israel, el pueblo de Dios, se hubiese dado a escudriñar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, a hacer suya la palabra de Dios y conocer los tiempos a través de la palabra de Dios, todo el pueblo de Israel hubiese estado celebrando la llegada del Mesías, el Salvador del mundo, el cual entenderían ellos que ha venido a salvar sus vidas del pecado. El pueblo, toda la nación de Israel debió de haber estado celebrando. Pero Jesús conocía sus corazones. Jesús conocía sus corazones. Y porque Jesús conocía sus corazones, Él sabía que cuando Él bajase por el monte de los olivos hacia la ciudad de Jerusalén, lo que ellos clamarían y lo que ellos dirían, no lo dirían por el conocimiento que adquirieron de la palabra de Dios, lo dirían por la opresión política la cual ellos estaban viviendo. Y muchas veces, iglesia, nosotros clamamos a Dios, pedimos a Dios por la opresión en la cual estamos, la situación tan incómoda que estamos viviendo, pero no porque conozcamos la palabra de Dios. No porque entendamos los tiempos, no porque entendamos lo que estamos viviendo. Una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón últimamente, ya me lo está impresionando cada día más y más y más. Y me está moviendo a enseñar más y más y más acerca de la santidad. Ahora, cuando el pueblo de Dios iba a hablar a la nación de Israel, hablaba a su líder, ya sea a Josué o a Moisés, o a cualquiera que de ellos fuese, y les decía a ellos: para que mi presencia pueda venir ante ustedes, ustedes tienen que santificarse. Tienen que santificarse. ¿Y sabes por qué el Señor está impresionando en mi corazón el deseo de santificarnos, de purificarnos, de apartarnos de las cosas de este mundo? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Tenemos que apartarnos del mundo, tenemos que apartarnos del pecado, porque Cristo viene pronto. Y si no conocemos los tiempos, si no entendemos la palabra de Dios, vamos a hacer exactamente lo que el pueblo de Israel hizo cuando Jesús bajó por el monte de los olivos. Vamos a decir: Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de Dios, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Lo estamos alabando y adorando por la opresión o por el problema o por la situación en la cual estamos, que queremos que ya Dios nos saque porque no quiero ir a trabajar más. Quiero que Dios me saque del mundo porque no quiero pagar la renta. Quiero que Dios me saque del mundo porque yo ya no quiero estar más enfermo. Quiero que Dios me lleve al cielo porque yo ya no quiero más dificultades con mi familia, con mi esposa, con mis hijos.
pero no porque entendemos los tiempos. No porque entendemos los tiempos. Ahora, hermanos, Jesús sabía perfectamente la condición de ellos. Y es aquí donde tomamos el tema, la entrada del gran rey. Es aquí donde tomamos el tema, la entrada del gran rey. El primer punto que vamos a mirar es de los versículos 12 al 13, y es el rey aclamado, una entrada pública. En el versículo 12 dice, y si el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Las grandes multitudes al oír que Jesús había venido a la fiesta, y tomando ramas de palmeras salieron a recibirle. Hermanos, y como podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras, clamaban diciendo Hosana, que quiere decir, salva hoy, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, está lindo, ¿no? Las palabras están maravillosas, suenan convincentes, o sea, tienen un trasfondo religioso, ¿sí o no? Tan bonitas, me encantan las palabras. ¿Por qué? Porque podemos entender que lo que ellos están diciendo es, Hosana, o sea, sálvanos hoy, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. O sea, yo veo y entiendo que están refiriéndose a Dios, están alabando a Dios, todo está hermoso. Pero realmente entendemos lo que estas palabras significan. Entendemos lo que estas palabras significan. Ahora, de acuerdo a la tradición judía, la tradición de agitar palmas y tirarlas en el camino es una tradición o fue una tradición que comenzó 200 años antes de Cristo, cuando Jerusalén fue liberada de la tiranía de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, el cual subió al trono de Siria en el año 175 antes de Cristo, y se le conoció por el sobrenombre de Epimane, o sea, maníaco, y a causa de su orgullo que le impulsaba a igualarse a un Dios, conquistó la ciudad de Jerusalén, y al conquistar la ciudad de Jerusalén, entró en el templo de Dios. Y al entrar en el templo de Dios, sacrificó un puerco en el templo de Dios. Después de sacrificar el puerco en el templo de Dios, hizo que los sacerdotes del templo tomasen la sangre del puerco. Algo que para la nación de Israel era una gran abominación. Después de esta horrenda humillación, el pueblo vivía en continuo oprobio. Todos los días este hombre se imaginaba algo diferente o maquinaba algo distinto, y todos los días oprimía a la nación de Israel hasta que se levantó un hombre llamado Judas Macabeo. Y Judas Macabeo, juntamente con muchos de otros de sus hermanos, comenzaron a hacerle la guerra a este rey. 9 años más tarde pudieron adquirir la victoria y echar fuera de la ciudad de Jerusalén a Antíoco Epífanes. Y cuando el ejército sirio salía de la ciudad de Jerusalén y se marchaban de los contornos de Judá y de Jerusalén, el pueblo todo espontáneamente corrieron y cortaron ramas de los árboles, de las palmeras, y comenzaron a agitarlas en el aire. Y a decir, Hosana, Hosana, Hosana.
sálvanos hoy. Sálvanos hoy. Ahora, entendamos algo. Esta tradición la adoptaron los judíos y la practicaban cada año, celebrando la liberación del oprobio político que les causó Antíoco Epífanes. Y ahora la nación de Israel está en una encrucijada muy similar a la que tenían cuando estaba Antíoco Epífanes. Porque los romanos vinieron y quitaron todos los derechos de los israelitas. Los israelitas no podían quitar la vida ni podían ejercer sus leyes tal y como Moisés lo había establecido. Porque la única ley que guiaba al pueblo de Israel y a los romanos era la del emperador romano. Y nadie podía hacer nada si el emperador no lo autorizaba. Por ello, el día en el cual Jesús llega a la ciudad de Jerusalén, la nación completa está bajo presión política. La nación completa está siendo torturada. Muchos de ellos les están quitando sus propiedades. A muchos de ellos los estaban llevando como esclavos y exportándolos a otros lugares con el fin de que pagasen los impuestos establecidos por el gobierno romano y vivían en continuo oprobio. Por ello, cuando miran a Jesús descender por el monte de los olivos, y conocen el trasfondo de su ministerio, la facilidad con la cual conectaba con el pueblo, la facilidad con la cual él se expresaba y hablaba acerca del reino de Dios, acerca del plan divino y el plan de Dios para la nación de Israel, dijeron: este es el escogido, este es el que nos va a guiar a nosotros, para poder nosotros ahora echar fuera de nuestra nación a los impostores, sacar del medio nuestro a los romanos. Y esa era la razón por la cual decían ellos: salve ahora. Decían: Hosana. Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero sus palabras no eran sino: sálvanos de la opresión política en la cual estamos viviendo, libéranos del yugo de los romanos, danos a nosotros, por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, un respiro de alivio. Queremos respirar, queremos nuevamente ser una nación libre. Queremos nuevamente ser una nación libre. Pero ellos no entendieron ¿qué? Ellos no entendieron el propósito de la venida del Hijo del Hombre. Por ello, al comienzo del servicio este día, te llevé al comienzo de todas las cosas. Te llevé al libro de Lucas capítulo 2. Y te hablé acerca de cuando los pastores recibieron el mensaje de los ángeles y les dijo a ellos que en la ciudad de Belén había nacido un Salvador, el cual salvaría a su pueblo de sus pecados. Ellos no entendieron que la misión de Jesús no era venir a establecer su reino sobre la tierra. La misión de Jesús era venir a establecer su reino en tu corazón, librarte del pecado, librarnos del yugo del pecado, liberarnos a nosotros de la opresión de Satanás, para dar entonces a nosotros acceso a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Jesús mismo nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10: yo he venido para que tengáis vida, para que la tengáis en abundancia. Jesús no nos dice: he venido para que tengas vida. Dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No he venido para hacerte rico, no he venido para hacerte próspero, no he venido para hacerte saludable, no he venido para hacerte inteligente, no he venido para
para ayudarte a subir en tu posición económica. He venido para salvar tu vida. He venido para liberarte del yugo del pecado. Esa es mi misión. Eso es para lo que Dios Padre me ha enviado al mundo, para salvar al mundo. Pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron. ¿Por qué razón no entendieron, iglesia? Porque no conocían la palabra de Dios. Porque no entendían la palabra de Dios. Y sabes, va a ser muy triste que cuando Jesús regrese, muchas personas se van a quedar mirando hacia el cielo y se van a preguntar: Señor, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no fui arrebatado? ¿Por qué yo no fui llevado al cielo? Y la respuesta es simple: porque no te diste el tiempo de conocerle a Él de una manera íntima y personal a través de su palabra. Porque una confesión de fe es el principio de la salvación. Pero hermanos, lo que realmente nos hace entender y saber que somos salvos es lo que sucede después de esa confesión. De esa confesión. ¿Por qué? Porque automáticamente dice la Escritura que el Espíritu de Dios es puesto en ti. Y el Espíritu de Dios va a moverte ¿a qué? A comer palabra de Dios. Alimentarte a manera espiritual. A crecer en sabiduría y entendimiento de quién es Dios. Cuál es el plan de Dios. Y cuáles son los planes de Dios para nosotros, para su pueblo y para el mundo entero. Y Él nos lo revela en su palabra. Por ello Jesús cuando mira dice: oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto he deseado, dice, cuántas veces yo te he enviado profetas, te he enviado maestros, te he enviado de infinidades de personas que te han hablado acerca de mi venida, acerca de la salvación, pero no has escuchado. No has escuchado. Lo que nos lleva al segundo punto, iglesia. El segundo punto es el rey anunciado, una entrada profética de los versículos 14 al 18. En el versículo 14 nos dice la Escritura: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Todo, hermano, nos dice la palabra de Dios que fue hecho como está escrito. Todo fue hecho como está escrito. En el comienzo de esta enseñanza te llevé ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Te llevé a Deuteronomio. Te llevé a Éxodo. Te llevé a Nehemías. ¿Por qué? Porque todo respecto a la entrada triunfal. A la entrada triunfal está escrito. Está escrito. Pero ahora cita una profecía más. Una profecía más que se iba a cumplir delante del pueblo de Israel. Dirías tú, el pueblo conoce la palabra de Dios y entendió lo escrito por el profeta Daniel. Y cuando vieron a Jesús llegar a la ciudad de Jerusalén, entendieron que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y dijeron, bueno, esto es una casualidad. ¿Por qué? Porque cae justo el día y la hora y el momento en el cual, pero tenemos que asegundar esa casualidad. Tenemos que ver en otra parte de la Escritura que lo que de él se dice es cierto. Y bien lo hubiesen podido comprobar en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y al escuchar a Daniel y al escuchar el libro de Zacarías, o sea, leer en el libro de Zacarías, hubiesen podido entender que Él, Jesús, es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo.
Y para nosotros, iglesia, es muy importante eso. Por ello me he dado a la tarea de estudiar muy, pero muy dedicadamente para poder traer a ustedes este mensaje con claridad y entendimiento para que pudiesen ustedes saber que todo lo dicho acerca de Jesús está cumplido. Así es de que aquí Juan cita ¿qué? Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, esta profecía fue escrita aproximadamente 500 años antes de que se cumpliese. 500 años antes de su cumplimiento. Y Juan en su evangelio cita directamente, como puedes ver acá, directamente de el profeta Zacarías. Ahora, según la tradición rabina, ellos enseñaban al pueblo tradiciones. Nuevamente te recalco, tradición. Porque muchas veces no seguimos la palabra, sino seguimos tradiciones. Yo seguí tradiciones hasta la edad de 21 años. Hasta la edad de 21 años yo seguía las tradiciones que me inculcaron a mí, mis padres. Pero en esos 21 años en ningún momento me enseñaron ellos en la palabra de Dios que las tradiciones que ellos creían se alineaban con la verdad, se alineaban con la Escritura. Porque ninguna de las tradiciones de las cuales me enseñaron a mí se alineaban con la palabra de Dios, sino que eran tradiciones. Y según las tradiciones rabínicas, se dice que, decían ellos, que el Mesías vendría en un caballo blanco y entraría por la ciudad de Jerusalén cabalgando como un gran conquistador o libertador, si el pueblo de Israel estaba listo para recibirlo. Pero si no estaba listo para recibirle, entonces entraría cabalgando en un asno. En un asno. Son tradiciones. Lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros es cómo es que Él, Jesús, el Hijo de Dios, iba a entrar en la ciudad de Jerusalén. Ahora entiende algo, iglesia. Jesús, el Hijo de Dios, como puedes ver, entró en un pollino, símbolo de paz y humildad, en la ciudad de Jerusalén. Jesús no entró en un caballo blanco cabalgando como un gran líder militar, porque no era esa su misión. Su misión era de paz. Su misión era de traer al mundo esperanza. Y eso fue exactamente lo que hizo. Pero entiende, cuando Jesús regrese la segunda vez, entonces sí va a venir en un caballo blanco. Mira lo que dice Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores.
Ese es Jesús. Que cuando Él regrese la segunda vez a la tierra, cuando Él regrese la segunda vez a la tierra, no va a entrar en la ciudad de Jerusalén en un pollino, o sea, en un asno, símbolo de humildad y paz, sino que va a entrar en un caballo blanco, símbolo de victoria, símbolo de conquistador, hombre que venció al mundo, que rige ahora al mundo con vara de hierro y establece la verdad y la santidad en todo ser creado bajo los cielos. Por ello, a pesar de que todo se hizo conforme a las Escrituras, en el versículo 16 encontramos estas palabras que de verdad, hermanos, nos deberían de concernir a nosotros. Nos deberían de concernir a nosotros. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Si cuando los discípulos de Jesús caminaban con Jesús, su mente, su perspectiva, lo que ellos esperaban de Él, era lo que toda la nación de Israel esperaba de Él. Un líder político. Un líder político. Un rey que guiara a la nación de Israel. Uno que viniese, se postrase como rey, se postulase como rey y como rey reuniera a todo el pueblo de Israel y como rey los guiase a la batalla y peleasen contra los romanos y echasen fuera a los romanos de los contornos del pueblo judío. Eso es lo que ellos esperaban de Él. Hermanos, cuando tú y yo tenemos una perspectiva diferente a lo que la palabra de Dios tiene, y leemos la palabra de Dios, no la podemos entender porque nuestra perspectiva es diferente y no podemos entenderla porque estamos enfrascados en lo que creemos, en lo que queremos, en lo que deseamos y no en lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Entiendes eso? Si ellos hubieran entendido, si hubiesen vaciado completamente y hubieran dicho, Señor, ábreme el entendimiento, ayúdame a mirar las enseñanzas de Jesús como tú quieres que yo las entienda, ellos hubiesen entendido el plan de Dios, pero muchas veces no entendemos el plan de Dios porque estamos aferrados a nuestro plan, Ahora, hermanos, entiende. Tenemos que continuar creyendo ¿en qué? En el Hijo de Dios. Porque nos dice la Escritura que después de que Jesús fue glorificado, después de que resucitó al tercer día, ascendió a la gloria de Dios, se sentó a la diestra de justicia, a la diestra de Dios. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre de ellos. Es cuando su entendimiento fue abierto y dijeron, ¡ah! Daniel, Nehemías, Zacarías, Éxodo. ¡Wow! Todas las cosas escritas de Él fueron cumplidas delante de nuestros ojos y no las pudimos entender. Pero ahora entendemos por qué. Porque ahora sabemos que Él vino para salvarnos de nuestros pecados, no para liberarnos del yugo opresor de nuestros enemigos. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Dices, yo leo y no entiendo. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Va a llegar el día, la hora en el cual el Espíritu de Dios te va a revelar aquello que tú no entiendes ahora, te lo va a revelar. Y cuando te lo revele, vas a decir, Señor, tantas veces lo he leído y ahora es que lo entiendo. Exactamente lo mismo le pasó a los discípulos de Jesús. Por ello en el versículo 17 dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. O sea, el pueblo que estaba con Jesús, todo el pueblo que venía con Jesús daban testimonio y decían, ayer por la tarde, este hombre Jesús de Nazaret, este hombre el cual hace milagros, maravillas y prodigio, llamó a un muerto de la sepultura
Y ese muerto salió de la tumba. Y todo el mundo le contaban el testimonio porque lo vieron con sus propios ojos. Y como lo vieron con sus propios ojos, estaban sumamente conmovidos porque entendían que no había hombre capaz de hacer tal milagro si Dios no estaba con él. Y ellos sabían que Dios obraba a través de su vida. Iglesia, ¿estamos dando testimonio de los milagros, maravillas y prodigios de Dios? El Señor en el medio nuestro ha hecho muchas cosas maravillosas. Hemos mirado con nuestros propios ojos milagros, personas que literalmente no creíamos que el Señor las iba a levantar. El día de hoy están con nosotros sanos y salvos. ¿Hemos contado al mundo las maravillas de Dios? ¿O estamos diciendo, pues bueno, así sucedió y tuvo suerte? Porque muchas veces esa es la forma en la cual nos expresamos. En el versículo 18 dice, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. O sea, estos hombres se dieron a la tarea de ir a la ciudad de Jerusalén y decir de Betania, el día de hoy viene un hombre. Sube a la ciudad, sube al monte de los olivos y del monte de los olivos va a bajar a la ciudad de Jerusalén. Este es el que resucitó al muerto Lázaro. Este es el que hace milagros, maravillas y prodigios. Y fueron por toda la ciudad de Jerusalén y pregonaron a todos en general. Y todo el pueblo atónito vino. ¿Y qué? Vino al camino, a la entrada de la ciudad de Jerusalén a recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque dijeron, finalmente Dios ha escuchado nuestras oraciones y nos ha enviado a un libertador. Nos ha enviado a un libertador. Hermanos, no quitemos los ojos de la verdad. No nos hagamos nosotros ideas contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice que va a ser. No querramos cambiarle la mente a Dios. No querramos cambiarle la mente al Señor sus planes. Por el hecho de que digamos nosotros, ok, Señor, mira, si lo hacemos de esta manera nos va a salir mejor. Vamos a tener mejor alcance. Vamos a ser mejores, más eficientes. No, deja las cosas conforme a lo escrito. Conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Por ello, para terminar el tercer punto en el versículo 19, el tercer punto, el rey rechazado. El rey rechazado, una entrada provocadora. Y dice el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Mientras unos lo celebraban, los fariseos se incomodaban. Todo el mundo se va tras él, decían ellos, completamente frustrados. La presencia del rey Jesús causó una división en el medio del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la ciudad de Jerusalén, aquellos que abrieron su corazón y entendieron que este hombre era enviado de Dios, se interesaban en escuchar acerca de Dios, acerca del plan divino. Pero los líderes religiosos, por el mucho conocimiento y por las tradiciones, no podían entender lo que Dios estaba haciendo a través de Jesús. No podían entender. Por ello, hermanos, cada vez que Jesús entra en la escena, nos lleva a tomar una decisión. ¿Le abres tu corazón o le dejas pasar de largo?
O sea, tenemos que decidir qué hacer. Cuando Jesús viene a la escena, cuando Jesús desciende del monte de los olivos y entra en la ciudad de Jerusalén, el pueblo, todo el pueblo, tenía dos opciones. La primera era recibirle como el Mesías, el Salvador del mundo, o dejar de pasar de largo. Dios no se esfuerza en nadie. Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros libre albedrío. Dios nos hace a nosotros ver y entender lo que es bueno y lo que es malo. Tú y yo tenemos que decidirlo. Me gusta mucho el pasaje donde dice la Escritura que los padres no son culpables de los pecados de los hijos, ni los hijos culpables de los pecados de los padres. Cada uno de nosotros tiene que dar cuentas a Dios por su pecado. Por su pecado. Por ello, en conclusión, Jesús no entró a Jerusalén buscando la popularidad, sino buscando hacer la voluntad de su Padre y cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él. Un trono no puede ser compartido. Entendámoslo. Un trono no puede ser compartido. Solo hay espacio para un rey. Y la pregunta para este día es, ¿está Jesús reinando en tu vida? ¿O hay algo más ocupando ese lugar? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta tocando. ¿Tocando qué? Tocando tu puerta. ¿Por qué? Quiero entrar. Quiero entrar. Quiero entrar en tu corazón. Quiero cenar contigo. Quiero ser parte de ti. Quiero ser parte de tu vida. Quiero reinar en ti. Quiero reinar a través de ti. Por ello, hoy Jesús sigue pasando por nuestras vidas. Quizás lo has admirado, lo has aclamado con tus labios, pero aún no le has coronado rey de tu corazón. La invitación final, entrégale tu vida al gran rey, a Cristo Jesús. Que no pase de largo. Ábrele la puerta y deja que reine sobre tu familia, sobre tus decisiones y sobre de tu futuro. Porque como el día de hoy celebramos la entrada triunfal de Cristo Jesús, el día de hoy el gran Rey, Jesús el Hijo de Dios, quiere entrar en nuestros corazones y quiere reinar en nuestros corazones por la eternidad. ¿Se lo vamos a permitir? Está en nosotros. Él no se va a forzar. Si tú le abres tu corazón, Él va a entrar y va a reinar. Pero si tú le dejas las puertas cerradas, Él va a seguir tocando. Hasta que un día tú le abras tu corazón. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias Jesús. Gracias Padre, por el cumplimiento de tu palabra. Gracias, Padre, porque el día de hoy hemos no solamente podido entender que todo lo escrito acerca del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, se cumplió al pie de la letra. Pero Padre mío, hay aún profecías que han de cumplirse. Una de ellas es el regreso de Jesús por su iglesia. Y Padre, queremos nosotros como iglesia estar listos. Pero para poder estar listos, Padre, tenemos que entrar en un estado de santificación. Oh Padre mío, santificarse significa apartarse de las cosas de este mundo. Apartarse del pecado. Oh Padre mío, meditar en nuestras acciones, en nuestras palabras. Meditar en las cosas que estamos haciendo, si son de tu agrado o no lo son.
Y si no lo son, Padre mío, eliminarlas y alinearnos conforme al plan perfecto que tú has trazado en tu palabra como verdad para vivir una vida santa y pura delante de ti aquí en la tierra. Y el día que suene la trompeta y, mi Dios, los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, Padre mío, seamos arrebatados. Oh, mi Dios, podamos ir allá sin duda alguna de que tú, mi Dios, nos has de elevar a la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora bendícenos, bendice este día. Ayúdanos, Padre, para vivir en santidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.